Hoy nos acompaña una persona que yo creo que tiene mucho para contarnos sobre un tema que es central en esta situación tan inédita, tan compleja, tan destructiva de muchos aspectos de la vida económica y social, como ha sido esta pandemia que ya cumplió un año de edad y vamos a ver cuánto más dura. Y está con nosotros Iván Marulanda Gómez. Iván es economista de la Universidad de Antioquia, tiene un largo recorrido en la actividad pública, empezó siendo alcalde de Pereira, bueno, ha estado muy vinculado a todos los temas públicos y políticos. En este momento es senador de la Comisión Tercera del Congreso, la que tiene que ver con todo esto, digamos, la Comisión Económica. Y él ha liderado un tema que es el que nos trae hoy a conversar, y es el establecimiento de una renta básica en Colombia. Es un proyecto que está ya para discusión en el Congreso, no sé si la semana entrante Iván nos contará, y hay un proyecto alternativo de alguna manera que presentó el gobierno. Entonces, Iván, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que tenemos que empezar por contarle a quienes nos van a escuchar de qué trata la renta básica. Cuando se habla de una renta básica, ¿de qué estamos hablando? Es una medida de tipo económico, es una medida de tipo asistencial, es una medida que tiene que ver con la redistribución del ingreso. ¿Cómo definirías vos la renta básica como la han planteado ustedes en el proyecto de ley que lideras como senador? Al tema de la renta básica llegamos desde la realidad de la vida, desde la realidad fáctica de la pandemia. Entonces, no tenemos que remitirnos, digamos, a una teoría y a una discusión teórica que viene de años atrás, desde Europa hacia todo Occidente, que es el tema de la renta universal. No, no nos remitamos allá porque la realidad nuestra, de nuestra discusión de renta básica, tiene que ver, digamos, con el acontecimiento doméstico de la pandemia. Y a partir de ese acontecimiento surge entonces una propuesta que denominamos renta básica, y que ha digamos, originado todo este debate tan interesante. Que ya lleva un año. Esta idea la presenté hace un año exactamente, por estos días, en en una reunión informal de la Comisión Tercera para cumplir un requisito de el informe del Banco de la República a la Comisión Tercera del Senado, que es un requisito de ley. Y entonces ya estaba llegando la pandemia, Juan Manuel, y entonces yo me hice la siguiente reflexión. Bueno, por lo que se ha podido ver en China y en Corea y en Europa y en los Estados Unidos, por donde ha venido recorriendo la pandemia, pues la gente tiene que meter a la casa. Hay un confinamiento. Hay un confinamiento mientras se organiza el sistema sanitario para evitar que la gente se contagie masivamente y se cree un colapso en el sistema de salud pública. Y entonces esa reflexión tiene un paso siguiente y es bueno. Y la gente se encierra y nosotros ¿a quién estamos encerrando? A vendedores ambulantes, a una economía informal que en ese momento estaba empleando el 57%, generando el 54%, perdón, del empleo en Colombia era informal. Juan Manuel, usted encierra a esa población y se quedan sin ingresos y se quedan y no tienen ahorros. Son poblaciones que viven del día a día, son hogares. Y entonces, ¿de qué van a vivir encerrados? Y al mismo tiempo, en una situación de confinamiento, seguramente esa estructura productiva de nosotros, que es muy frágil, pues se va a colapsar. ¿Por qué es muy frágil? El 98,5% de las empresas en Colombia antes de la pandemia, 98,5% eran microempresas, micronegocios, pequeñas y medianas empresas. Naturalmente es una estructura que no resiste un cierre de semanas
en su actividad económica. Y entonces había que pensar, bueno, aquí se nos viene una quiebra masiva, como en efecto ocurrió. Todo eso ocurrió. Y entonces, inmediatamente hay que decir, bueno, ¿quién tiene el músculo para resolver este problema? Para que la gente no tenga hambre, para que no se tire a la calle desesperada a buscar el sustento y se produzca el problema del contagio y se produzca una anarquía y un colapso en el tema de la salud pública. Pues el Estado, nadie más tiene el músculo para enfrentar semejante problema, porque vistas las cosas, Juan Manuel, sobre las estadísticas, llegamos a la conclusión, y en esto trabajamos de la mano con el profesor Luis Jorge Garay y el profesor Jorge Enrique Spitia, que tienen una evaluación permanente de la evolución social a lo largo de todo este proceso de la pandemia, pues nos encontramos con que eso era ni más ni menos que 9 millones de hogares, 9 millones de hogares, 30 millones de colombianos que iban a quedar en situación de indefensión y en situación de pobreza y de hambre. Las Entonces, 2/3 partes de la población. exactamente, Juan. Las dos Y terceras entonces, y partes de la entonces usted población dice, más bueno, afectada. el Estado es el único que tiene, ¿y por qué el Estado? Y yo hago memoria de mi paso por la Asamblea Constituyente que me enseñó una cosa muy elemental. Allá dijimos, en nombre del pueblo, dictamos una constitución que básicamente lo que hace es constituir un Estado, un Estado. ¿Y un Estado de quién? Pues del pueblo, dice en nombre del pueblo. Es un Estado del pueblo. Es un Estado además que lo gerencia una persona que es el presidente de la República nombrado por el pueblo, que tiene una junta directiva que es el Congreso de la República elegido por el pueblo. Y además los sueldos y todo lo que hace el Estado son pagados por el pueblo a través de los impuestos. Entonces, pues es el organismo constituido como viene desde la tradición norteamericana por el pueblo y para el pueblo. Ahora, ¿para qué? Para una cosa fundamental, para garantizarle a las personas unos derechos fundamentales. Para eso es. Y cuando el presidente de la República y nosotros los congresistas decimos, juramos cumplir la Constitución, estamos diciendo, juramos cumplir lo que nos dice que es proteger los derechos de las personas. Y esos derechos empiezan por el derecho a la vida digna. Es decir, que la gente tenga con qué comer, por ejemplo. Luego, no se trataba entonces de reclamarle al Estado una limosna o un favor, sino de decirle al Estado, querido amigo, le llegó la hora aquí de un problema muy gordo, que es esta pandemia, con toda su secuela de hambre, de desempleo, de quiebras. Responda, responda. Y entonces empezamos a hacerle cuentas a eso y dijimos, lo primero que hay que hacer es entregarle unas transferencias monetarias a los hogares para que tengan con qué mercar y no tengan, y pues, con qué pagar los servicios públicos y el arriendo, y no tengan que volcarse a la calle a buscar el sustento. Y entonces le hicimos cuentas a eso y propusimos lo que llamamos en una primera instancia una renta básica de emergencia. Que dijimos, hombre, aquí se está hablando de que en un confinamiento de 3 meses podemos alistar el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Luego hay que sostener durante 3 meses a 9 millones de hogares. Y eso nos daba una cuenta para que fuera una vida digna, pues un salario mínimo legal vigente por hogar, uno. Y eso nos daba 877,000 pesos por hogar, que nos daba por los 9 millones, por los 9 millones de hogares, daba una cifra muy, muy alta. Pero entonces dijimos, aquí hay unos programas asistenciales ya andando, habría que fusionar Familias en Acción, adulto mayor, jóvenes en acción, etcétera, fusionar todo eso y la cuenta se iba haciendo ya más manejable y entonces dijimos, bueno, aquí hay que buscar unos recursos. ¿De dónde pueden provenir estos recursos? Llegamos a que la cuenta nos daba que se necesitaban más o menos 3 puntos del PIB, unos 30 billones de pesos
para poder atender ese programa de emergencia. De Y emergencia. entonces, Juan, entonces dijimos, bueno, varias fórmulas. Una, se reorienta el gasto público. Hay gastos que se pueden dejar para después, para años venideros, y poner todo lo que sea posible en la emergencia. Y eso nos daba como 8 billones de pesos. Otra fórmula adicional para agregarle a esa canasta de dinero era, hombre, refinanciar la deuda. Colombia tenía en ese momento que abonar el año pasado unos 57 billones de pesos a la deuda pública. Y entonces dijimos, refinanciarla, ¿qué quiere decir? No es negarla, no es quedarle mal a los acreedores, sino decirles, pasémosla para plazos más largos o cambiémosla por créditos de más largo plazo, inclusive más baratos. Por esos días, por ejemplo, el gobierno hizo una emisión de bonos en el mercado financiero internacional muy exitosa, como por 2.500 millones de dólares, que los colocó como en 3 días, muy rápidamente, y eso nos daba la plata para esa cuenta. Pero además el Banco Mundial estaba ofreciendo unos recursos que de hecho están, inclusive se han utilizado parte de esos recursos y están aprobados unos créditos para Colombia en ese plan de emergencia del Banco Mundial, lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional. A todas estas, también le dijimos al Banco de la República, le dije en esa reunión, señores, pero además ustedes están autorizados por la Constitución a prestarle recursos de emisión al gobierno en condiciones de emergencia, y ninguna más situación de emergencia más evidente que esta en la historia de Colombia. Entonces también ahí puede haber una fuente de recursos. En fin, digamos que había una canasta de posibilidades, Juan Manuel. El horizonte estaba claro, escoger. pues había Sí, cómo hacer. a eso. Entonces, pero ¿a qué nos enfrentamos? A una cosa muy interesante, Juan Manuel, al estupor. El gobierno viene de una tradición ortodoxa de un manejo monetario y de un manejo económico del país muy, muy riguroso en las prácticas más ortodoxas económicas imaginables. Y entonces, ¿qué es lo que se ha llamado pues un pensamiento neoliberal o el manejo de la economía en el marco pues de un pensamiento neoliberal? Entonces el estupor, pues estos señores están locos, ¿cómo así que nos están hablando de emisiones, de aumentar la deuda, de refinanciar la deuda, de hacer transferencias monetarias, de entregarle a 9 millones de hogares dinero en rama? Sí. Eso no le cabía en la cabeza a nadie. Y entonces, pero empezó la discusión, ya ha pasado el tiempo, por supuesto los 3 meses que planteábamos, Juan, se superaron, y entonces presentamos una nueva propuesta el 20 de julio, ya hablando de 3 meses más y 2 meses adicionales de renta básica de emergencia. 3 meses con un salario mínimo legal vigente por hogar y 2 meses más medio salario mínimo legal vigente por hogar. ¿El gobierno cómo reaccionó? Reaccionó creando en la legislación de emergencia una versión parecida a la idea que la llama el gobierno ingreso solidario, Juan. Pero el ingreso solidario del gobierno solamente ¿Cuál es la diferencia ahí? Cubre 2 ¿Cuál millones. Es la ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia? Eso, la diferencia, exactamente, la diferencia es la siguiente. El gobierno creó el programa de ingreso solidario, que tiene una cobertura de 2,5 millones de hogares solamente. Luego estábamos hablando de 9 millones de hogares que podíamos demostrar en las cifras del propio DANE que eran los hogares que estaban en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Y además, el gobierno en el ingreso solidario lo configuró con una transferencia monetaria solamente
de 160.000 pesos mensuales por hogar, que te da 1.600 pesos diarios por persona. ¿Quién vive con 1.600 pesos diarios por persona? Nadie. Entonces es muy chiquito la transferencia monetaria, muy pequeña, y muy chiquito la población pues, que atiende el programa. Esa es la diferencia. Ahora, nosotros hemos tenido siempre conversaciones con el ministro Carrasquilla. A él siempre le pareció, desde marzo del año pasado que yo planteé el tema, le pareció muy interesante. A esto se sumaron 54 senadores, que eso es muy importante. Y construimos con los 54 senadores esta propuesta, presentamos un proyecto de ley en vista de que el gobierno no nos acogió. Le pareció muy interesante, pero le pareció que era una cosa impensable en este momento, inviable en este momento. Y entonces se jugó con el ingreso solidario. Nosotros presentamos un proyecto de ley con 54 senadores de 9 partidos políticos. Eso fue, digamos, un evento muy importante desde el punto de vista político, pero no, con todo y eso no caminó el proyecto en el Congreso, porque tú sabes muy bien, el gobierno tiene un dominio sobre las mayorías del Congreso y allá no se mueve una hoja sin la voluntad del gobierno. Y el gobierno dijo, no, eso es imposible, eso es inviable. Y entonces no salió. Luego presentamos el otro proyecto que acaba de mencionarte, de 3 meses más 2 meses adicionales, medio salario mínimo legal vigente. Ese tampoco ha corrido, tiene ponencia negativa de la bancada del gobierno y ponencia positiva de nosotros, pero no se ha discutido. La bancada del Centro Democrático presenta otro proyecto de ingreso solidario, ampliando el ingreso solidario. Yo soy ponente y aprovecho entonces que hay una voluntad política muy importante, porque es la bancada del gobierno enterita, incluyendo al presidente Álvaro Uribe. Dije, bueno, me voy a pegar de las afirmaciones que ellos ya hacen aquí, de lo que aceptan como avance en esta discusión que ya lleva varios meses, que empezó en marzo y estamos hablando ya del mes de julio, agosto, el segundo semestre del año pasado. Y entonces presenté una ponencia replanteando nuestra propia fórmula, siempre en discusión con el profesor Garay, con el profesor Espitia, pero también con profesores de la Universidad de los Andes, los doctores Andrés Álvarez y Andrés Alamea del Centro de Investigaciones, y con el doctor Luis Carlos Reyes, que es un economista, director de la oficina del Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Javeriana. Con ellos construimos entonces una contrapropuesta en esa ponencia, que es una renta básica permanente, Juan Manuel. Ya es permanente porque ya pasó el tiempo, ya no hay emergencia, es permanente. Y entonces estamos hablando ya de otra propuesta muy distinta, y con esto termino esta explicación, 320.000 pesos por hogar, que es la línea de pobreza monetaria. Aunque la línea de pobreza monetaria técnicamente es por persona, digamos que la pusimos midiendo las limitaciones fiscales del país, la pusimos por hogar, y por cada persona adicional en el hogar, 40.000 pesos más mensuales, permanente. Eso nos da una renta básica, por ejemplo, para una familia de 5 personas, de 470.000 pesos mensuales permanentes, para poblaciones que estén en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que son 7,5 millones de hogares. Hoy, en la última revisión que nos ha presentado el DANE de las cifras de la encuesta de hogares. Y entonces, esa propuesta es la que está sobre la mesa de parte nuestra. Vamos a ver con qué viene el gobierno. Ahora, tú lo decías muy bien, esto necesita una reforma tributaria. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, porque el Estado colombiano lo cogió muy débil esta pandemia. El Estado colombiano es muy débil fiscalmente. Se ha contemplado mucho los grandes capitales, las grandes rentas, los grandes dividendos, los grandes patrimonios. Ha habido toda una canasta de regalos en beneficios tributarios. Esa es como la historia tributaria del país, y nos llevó a un Estado muy débil. Y en esas condiciones nos encontró o nos recibió esta pandemia. Y entonces hay que hacer una reforma tributaria para darle al Estado músculo con que atender no solamente la renta básica, sino los temas de salud pública, de educación pública,
los temas de impulso al sector productivo industrial, manufacturero, al sector agropecuario, que todo eso está en unas condiciones ruinosas. Y eso necesita un Estado poderoso que intervenga y necesita una reforma tributaria. Nosotros propusimos un proyecto el 20 de julio que no ha tenido trámite en la Cámara de Representantes, pero lo presentamos 24 congresistas, de una reforma tributaria estructural que solamente afecta al 1% de los contribuyentes, a los de más altas rentas y más altos ingresos, y le da al Estado más o menos 2 puntos del PIB en nuevos recursos para atender programas como el de la renta básica. Muy interesante, Iván. Pues, ahí habría mucho más para hablar. Te oí con mucha atención, la verdad sea dicha, porque es una presentación muy, muy hilvanada. Se ve que lo tienes más que más, lo tienes interiorizado y vivido. No sé cuál vaya a ser la suerte de esos proyectos. No sé hasta dónde podamos pensar que ahí de todas maneras va abriendo un terreno en donde eventualmente se podría llegar a un acuerdo. Me parece cuando ustedes hacen el segundo proyecto están precisamente buscando eso, es decir, no busquemos confrontarnos, no, hay un llanito sobre el cual podamos trabajar. Tienes toda la razón, Juan. Inclusive porque el país no necesita confrontación. Eso, inclusive te necesita soluciones. Claro, inclusive te digo, tienes toda la razón. En la primera semana de diciembre me reuní con el ministro de Hacienda personalmente en su despacho y con el director de planeación, los dos viceministros de Hacienda, y estuvimos analizando el tema en ese ánimo. Hombre, busquemos un acuerdo, un camino que le permita al Estado ayudar a paliar, o mejor dicho, responder por su responsabilidad frente a este drama de pobreza que tenemos por delante y de parálisis económica. Porque otro aspecto muy interesante que tiene la renta básica, Juan Manuel, es que le da capacidad de compra a cerca de 30 millones de colombianas y colombianos, lo que le va a dar al mercado un aliento para que sea posible la reactivación económica, porque reactivación económica sin mercado no hay. De hecho, es lo que acaban de hacer los norteamericanos cuando aprueban un programa que es un programa de renta básica de 1.900 billones de dólares, millones de dólares, que sumados a los que aprobaron el año pasado, da una cifra como de 4.000 billones de dólares, una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. Y son transferencias monetarias, le van a entregar a la población dinero en rama para que salga a comprar y pueda paliar su supervivencia y su vida cotidiana. Como diría uno coloquialmente, es meter a la gente plata en el bolsillo para que pueda volver a gastar, para que pueda volver a demandar. Es entregarle a la población pobre y vulnerable plata que de todas maneras le pertenece a la sociedad, porque son impuestos. Ahora, lo que no puede hacer el Estado nunca ante una emergencia es decir, sálvese quien pueda. Eso no puede ser. No, es lo que y la crisis se ha convertido en eso, sálvese quien pueda. Por un lado, una hambruna tremenda en millones de hogares que no tienen hoy cómo vivir dignamente, pero además unas quiebras brutales y más de 60.000 muertos. Eso es poner sobre los hombros de la sociedad todo el peso de una tragedia. Y un Estado observando, y un Estado diciendo, no, pues no se puede. ¿Cómo así? No se puede, ese maldito no se puede, ¿cierto? Sí. Entonces acaba dando pañitos de agua tibia como para tratar de paliar el raspón. No, hay que atender el problema de fondo. Así es. Iván, 1000 cosas para hablar, pero desafortunadamente, como sucede cuando la conversación está buena, se acaba el tiempo antes de que se acabe el tema. Y eso tomamos café porque también nos hubiera acabado el café. Iván, 1000 gracias y esto hay que continuarlo, hay que continuar. Juan Manuel, estuve muy feliz de verte y de esta conversación, muchas gracias. Me parece que hemos hecho un diálogo que puede ser muy interesante y muy constructivo, sobre todo para la juventud.